En nuestras tardes de martes es un placer saludar a Ana María Ángel Esteban, psicóloga clínica, sexóloga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida Ana. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo te va la vida? Muy bien. Dicen martes no te cases ni te embarques, pero sí... ¿Cómo sería eso? De martes ni te cases ni te embarques, pero sí de escuchar a Ana te hartes, por ejemplo. Pero vamos a ver, Javier. Bueno, pues tú no me pones para que se harten, ¿eh? Porque me cortas encima. No, hombre, no. Me cortas. Que es un placer siempre escucharte la tarde de los martes. Algún aquí día te hartarás. En Onda Cero. Bueno, Ana María Ángel Esteban, con la que hablamos de cuestiones de psicología, de sexología, con consulta clínica en Toledo, 615 22 46 80. 615 22 46 80, y hoy hablando de un problema que además hace poco ha salido en medios de comunicación, que es la violencia, sobre todo la violencia en la adolescencia, ¿no? El comportamiento de nuestros adolescentes. La verdad es que la adolescencia yo creo que es como una etapa, no sé cómo lo veis los psicólogos, Ana, como de enajenación mental transitoria, ¿no? Sí, eso es, transitoria. El paso de la niñez a la madurez. Sí, requiere... En fin. Sí, es la etapa de la formación del autoconcepto, con lo cual ahí hay un bamboleo de ideas, de formas de ser que te quieras atribuir, y también, fíjate, es un periodo de rebeldía. Hay que diferenciar entre violencia, o sea, un adolescente que es violento, que es agresivo, sí, y un adolescente que está en ese periodo en el que quiere posicionarse de alguna manera y quiere tener voz y voto. Entonces, eso es distinto, eso es normal. Entonces, tampoco hay que poner el grito en el cielo. Pero sí que es cierto que últimamente, en el último año, sí que han aumentado las cifras de violencia en la adolescencia. Y ya, claro, nos ponemos a estudiar y sí que hay factores que pueden desencadenar esto, o por lo menos facilitarlo. Y en general son varios el contexto en el que están viviendo. No son hijos de familias que viven en la pobreza, o sea, los encontramos en todo tipo de clases sociales. Y suelen ser las características bueno, seguro que en muchos de ellos hay un trastorno de personalidad de base, alguna psicopatía que viene determinada genéticamente, sí, y una psicopatía, una de las características que tienen típicas es la agresividad. Y también se ha visto también que los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cuando no están bien cuando no están diagnosticados e incluso no están tratados o no están bien tratados, esa incomodidad y esa actividad que tienen les puede llevar también a ser menos tolerantes a la frustración, independientemente de que otros niños también por aprendizaje tengan baja tolerancia a la frustración. Pero en esos niños también se ha visto que es mayor el índice de agresividad, y que en adultos también lo van a mantener. Pero bueno, más factores, un poco para que lo identifiquen también los padres. Los niños acostumbrados a los castigos físicos, sí, cuando se les ponen normas en casa, también se acostumbran a eso. Son propensos a... Claro, se acostumbran a eso, lo normalizan, y ellos también aplican castigos físicos o actitudes, sí, actitudes violentas. Sí, eso es, físicas. Y también, no sé si lo comentaba antes o solo lo he pensado, los padres, el tipo de educación que tenemos en casa, si son padres dominantes de estos así por mis narices, le estás enseñando a tu hijo. Claro, al final el hijo tiende a reproducir la conducta que ve en casa, claro. Efectivamente, y padres que son muy permisivos, padres que no se hacen respetar, padres que se ponen a la altura, padres que no tienen normas, padres que trabajan muchísimo y que dejan en manos del colegio la educación de los hijos, padres que les tienen miedo también a los hijos, porque ahora últimamente, claro, los adolescentes también han visto que parece que sus derechos están más protegidos, solamente ven sus derechos, pero las obligaciones nadie desde fuera de la sociedad se les recuerda. Y en digamos que con este contexto, sin olvidar por supuesto que todos los adolescentes tienen las hormonas revolucionadas, evidentemente, por supuesto, por el propio crecimiento físico. Pero en este contexto, hablando de la violencia en la adolescencia, digamos que sí que llama poderosamente la atención. Hace poco, creo que el viernes, el fiscal de Toledo daba datos sobre agresiones sexuales, violencia sexual. Bueno, pues tenemos también cómo
se van repitiendo roles que creíamos ya desechados, ¿no? Que creíamos ya en otra época y sin embargo, desgraciadamente, pues también tenemos casos en ese ámbito, ¿no? Sí. Fíjate, ya se ven no solamente en las parejitas de 14, 15, 17 años, ya se empieza a ver, y también está basado en estudios recientes, que el 40-50% de uno de los dos, sobre todo ellos, están teniendo actitudes de control sobre los horarios de ellas, control sobre las amistades, imposición negativa a que hagan o no hagan tales cosas. Entonces ahí ya se está viendo un patrón de conducta machista que muchas mujeres, muchas chicas también están adquiriendo. Cuando hablamos de lo de las agresiones sexuales, ¿por qué están muy influidas también? Bueno, agresiones sexuales y violencia. Sobre todo por la pornografía, ese acceso tan fácil en el móvil, en una privacidad, no tienes que ir a comprar una revista, no tienes que poner un programa, o sea, es tan fácil, es el consumo inmediato de sexo. O sea, lo tienes ahí inmediatamente, tienes una gratificación, es un sexo el que se ve en las películas pornográficas, sin compromiso, sin sentimientos, y además con la actitud de violencia en muchas de ellas, muchas películas, y de dominancia sobre la mujer, con la cual se está cosificando también a la mujer. Ellas, luego al tener relaciones sexuales, es que adoptan ese papel, claro. Adoptan ese papel, y entonces en futuras relaciones de pareja, ellas tienden a normalizar también esa actitud, y aunque en algunos momentos, con algunas situaciones, comentarios, posturas, se sientan mal, se sientan incómodas, tienden a callarlo porque es lo que parece que tiene que ser. O sea, la educación sexual ahora parece que está basada en lo que se ve en la pornografía, porque hay muy poquita información psicosexual o de educación sexual, tanto en los colegios como en las familias. Pues la verdad es que es preocupante, porque eso al fin y al cabo es en ese periodo es donde se construye realmente, donde se va forjando la personalidad, la personalidad y las relaciones, las futuras relaciones de pareja. Eso es el comportamiento de cada uno de los dos luego en una relación de pareja. Entonces, tanto a nivel comportamental en la convivencia como a nivel conductual en el sexo, se están estableciendo unas conductas y unos hábitos que no tienen que ver con la realidad ni con el respeto. Y esto ya para terminar, Ana, pues en medio minuto, ¿y esto cómo se resuelve? Quiero decir, ¿cómo? Porque es verdad que un adolescente no acepta, por ejemplo, tú lo has dicho, es una época de rebeldía, por ejemplo, frente a los padres. Es decir, si el padre dice A, el chico o la chica dice B. ¿Cómo se puede solucionar? Pues esto, al final, bueno, siempre formando parte, teniendo en cuenta la educación desde pequeñitos, o sea, los que ya están crecidos adolescentes, ¿vale? Pero fíjate, cuando ya estamos ahora en el momento en el que estamos tratando con esos niños que están en casa tan violentos con los padres, con las autoridades, tal, al final lo que se suele recomendar, ya no ha habido formas de enseñarle a la empatía ni técnicas para ser asertivo, no, ya es violento. Entonces, si es algo que tiene que ver con una psicopatología, importante darle la medicación, llevarle al psiquiatra, que no pasa nada por ir al psiquiatra y al psicólogo, o sea, para normalizar una conducta. Si es algo que tiene que ver con una conducta aprendida por la educación que se ha recibido en casa, pues ya es tan difícil las conductas agresivas que se suele tender a tirar también de los servicios sociales a incluir a una tercera persona cuando se discute con el niño, o incluso a buscarle una emancipación temporal para que se vaya de casa y evitar esas situaciones agresivas. Tremenda la realidad de la violencia, en ocasiones, cuando se plantea. Bueno, pues Ana María Ángel Esteban, psicóloga clínica, sexóloga, muchísimas gracias como siempre por estar aquí un martes más. Gracias, que no vamos a hartar nunca, jamás, de escucharte y de aprender contigo. Un beso muy grande, Ana. Un besazo, gracias.